Buenas tardes, estimado público, estimados gerentes, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados pastores, presidentes de las diferentes organizaciones cristianas, estudiantes en general. Les voy a presentar en la tarde de hoy el video 341, referente el temor del fracaso en las organizaciones. El temor de fracasar o el fracaso en las organizaciones. ¿Por qué existe ese temor siempre en las organizaciones de fracasar, de no tener éxito? Yo quiero, en primer lugar, decirles a todos los gerentes y directores, estudiantes, que el fracaso se puede tomar como fuente de error. No todo es éxito, no todo es eficiencia. Hay algunas dificultades que se pueden presentar dentro de la organización que no nos llevan a lograr con éxito las diferentes metas y objetivos que se ha planteado en un momento determinado. El fracaso siempre está en la mente de los gerentes. El fracaso está en la mente del ser humano pensando que si tiene éxito o no tiene. Déjeme decirle a todos ustedes que eso va a estar siempre latente en nuestra mente, que si triunfamos o fracasamos. Yo me tomo como ejemplo en mi trayectoria como universitario. Bueno, muchas veces fracasé, pero eso no era un indicador para yo abandonar lo que estaba haciendo. Más bien lo tomaba como error de cómo crecer. Entonces, muchos profesionales cuando fracasan se bloquean, no buscan de meditar, de pensar cómo solventar dicha situación. Yo, una de las dos empresas que he tenido la oportunidad en pleno auge, una de ellas aquí en Puerto Ordaz, estaba en un sitio donde pagaba una remuneración bastante elevada, con a todo dar, la oficina, todo. Bueno, no, se me presentó el problema que no tomé contrato, se hizo difícil, entré en un momento de angustia porque primero el alquiler, segundo esos equipos que tenía que salir de ellos, escritorio, todo, tuve que venderlo. Sin embargo, en mi mente no estaba el fracaso, pensando en otras alternativas para continuar. Porque así como el ser humano, porque todos somos gerentes, tiene que buscar alternativas de continuar adelante, de no rendirse. El error es fuente de aprendizaje. Por eso es que la creatividad, así como lo he explicado en varias oportunidades, es fundamental. Por eso es que el fracaso muchas veces en las organizaciones bloquean a los gerentes, bloquean al presidente de una organización, bloquean a los que toman decisiones, porque están pensando que a lo mejor si el producto no tiene éxito, si muchas veces el producto deja de ser competitivo, ya no piensan en mejorar, de buscar otras alternativas, otras soluciones. El fracaso hay que tomarlo como una fuente de error para continuar adelante. Y por eso uno observó muchas empresas, en el caso de Venezuela, que cerraron sus puertas. No estaban preparadas para el fracaso muchas veces. Yo digo que el fracaso en cualquier organización es como la lluvia. Llegó o llovió y se fue.
llegó la lluvia y se fue. La organización en un momento de parálisis, en un momento de que no tienen rentabilidad, pero los que toman parte de ellos tienen que pensar qué alternativa y no cerrar la empresa. Porque el problema está en que el fracaso es muchas veces en las organizaciones porque los gerentes no tienen visión. Los gerentes no están casados con la organización. Los gerentes no entienden que hay un entorno que hay que estudiar siempre y adaptarse a lo que quiere el entorno. Porque es todo lo contrario. Yo no le puedo dar un viejo servicio al entorno que ellos no lo quieren. Por eso es que para evitar el fracaso tenemos que indagar, tenemos que estudiar, tenemos que analizar qué quiere el entorno, cómo quiere el producto, quiénes compiten con nosotros o quiénes compiten con la empresa, cuál es la calidad de ese producto. Porque el problema está que hay organizaciones o empresas que generan un producto, lo venden, tienen ganancias, pero no están preparadas para sobrevivir, no tienen estrategia, no tienen un plan, no tienen alternativa y cuando vienen las incertidumbres no saben qué pensar, qué hacer. Y la única alternativa que le queda es cerrar la organización, cerrar la empresa, que es un error. Muchas organizaciones o empresas que se han caído y se han levantado han sido más prósperas. Y así también es el ser humano. El fracaso lo lleva al éxito. El ejemplo que le di en ese momento de mi persona con las empresas, yo seguí pensando, no me rendí. Lógicamente se llena uno de nostalgia porque algo tan costoso de esta empresa, con mucho sacrificio a lo mejor, y que tú tienes que entregar todo. Pero la vida es una sola, la vida hay que continuar, hay que seguir adelante, no hay que rendirse. Y como todos sabemos, nuestra vida es corta, hay que aprovecharla, hay que dar de nosotros lo mejor. Porque de eso que damos de nosotros es para la organización también. Porque quien le da vida a la organización es el talento humano, es el recurso humano, son todos nosotros, somos los que le damos vida a la organización. El fracaso no puede estar en nuestra mente. Si hay incertidumbre, se tratan de solo, o si hay nudos críticos en el camino, se tratan de disipar. El problema es que para evitar que el fracaso no impacte es que tenemos que tener un plan de acción. Tenemos que contar con una planificación estratégica. Tenemos que contar con un talento humano que esté altamente identificado con la organización para que el impacto del fracaso no sea tan negativo y permita que la organización se pueda recuperar. Es importante. El fracaso en las organizaciones, el temor siempre va a estar. Ese temor que está en nosotros, que está en la organización. El temor de no tener éxito. Pero tenemos que pensar en alternativas. El caso del talento humano está lleno de temor y de cosas tan pequeñas que no tiene significado. Por ejemplo, cuando toma parte de una organización, siempre pensando si va a ser desplazado o destituido. Nadie es imprescindible. No se acostumbre, por ejemplo, usted estar nada más en una organización. No se acostumbre o se enamore nada más de su puesto de trabajo. Por eso es que yo siempre he pensado que el ser humano, para que tenga éxito, tiene que tener esa visión holística de la organización. Tiene que ser una persona muy intuitiva para entender. Tiene que ser una persona con una alta inteligencia emocional. Eso evita el fracaso. La inteligencia emocional en el ser humano es importante porque controla sus emociones, controla el estrés, controla las incertidumbres, controla el medio, controla toda. La inteligencia emocional permite que el impacto del fracaso que viene se pueda superar. Yo me he caído muchas veces en mi trayectoria como académico, por malicia o por maldad, de un trabajo de investigación no aprobarlo porque no quiere la persona. Pero eso nunca me minimizó. Yo siempre luché y luché
para demostrar cuando hay injusticia. Uno no debe, el fracaso, con esto quiero decir que el fracaso tiene solución. El fracaso nos permite pensar, permite que los que toman decisiones dentro de una organización puedan pensar, puedan reflexionar, puedan buscar el camino idóneo para que la organización o la empresa pueda marchar. El fracaso no puede estar en los gerentes. Eso no debe existir, ese pensamiento del fracaso. Si no se lograron las metas como se esperaba, eso trae como consecuencia pérdida, es un costo. Bueno, hay que pensar por qué no se lograron, por qué no se lograron los proyectos, por qué no se lograron los programas. Hay que analizar qué pasó. Y el problema es que la mayoría, por lo menos el caso del sector público, ese temor al fracaso de que no se cumplen los proyectos, no se cumplen los programas, porque no planifican como debe ser o no cuentan con un plan financiero. Yo no puedo ejecutar un proyecto y que quede 30-40% de ejecución por carencia de la parte financiera. Yo tengo que tener el recurso económico para que esa inversión no se vaya a perder. Y yo lo he visto en más de 40 años en el caso de Venezuela, muchos proyectos que quedan no culminan porque no tienen la parte financiera. Aquí, por ejemplo, dentro de una organización, la persona clave de aprender a administrar es el gerente de finanzas o el gerente de planificación y finanzas. Es la persona indicada con un equipo de estudiar la factibilidad de aquellos proyectos que se pueden ejecutar y si la organización cuenta con el recurso económico. Entonces, el fracaso va a estar siempre en la mente donde se puede controlar. Es como algo que siempre va a estar ese temor, siempre va a estar allí. Y hay fracaso, el pensamiento del hombre tan significativo que no, que comienza a pensar en cosas negativas que no lo hacen ser creativo. El fracaso permite el gerente o la organización sea más creativa, que pueda estudiar nuevos horizontes, nuevos nortes, que vea en verdad, aterrice cómo está su entorno, pero cómo es su participación en ese entorno, cuál es la cuota de participación. Y siempre estudiar las posibilidades de crecimiento, pero un crecimiento que sea eficiente, que sea efectivo, un crecimiento que en verdad le dé respuesta a una sociedad que requiere un bien o servicio, un crecimiento donde se va a favorecer tanto la institución como la región, como el sector, como un Estado o un país. Es importante pensar en eso. El fracaso no puede estar minimizando lo que la organización puede hacer en un momento determinado. En otras palabras, el fracaso va a estar siempre en nuestra mente. Están las incertidumbres que van a estar en el gerente, el presidente de una organización, y muchas veces se invierte en unos proyectos, se ejecuta, donde se pierden miles, millones de bolívares. Bueno, pero eso fue una decisión, un riesgo, que es normal y natural, que va a permitir de cómo mejorar y no hacer una inversión que no va a dejar resultados. Para eso existen los modelos, las simulaciones. Hacer una simulación, hacer un mapa mental. Si en verdad eso va a favorecer a una región o a un país, va a favorecer por ende a una sociedad. De manera que el fracaso siempre va a estar en la mente del gerente. El fracaso es algo que va a estar allí, en el presidente de una organización. Tiene el temor que no se vayan a cumplir las metas. Tiene el temor que lo que está bajo su responsabilidad no le cumpla. Siempre el presidente de la organización tiene el temor de que los gerentes no sean efectivos. Tiene el temor de que los gerentes no están cumpliendo el papel o el rol a que han sido llamados. Yo creo y convencido que todo presidente tiene esa gran incertidumbre, ese temor de que si en verdad los gerentes están casados o no. Por eso es que cualquier presidente de una organización tiene que estar pendiente de quiénes son sus gerentes,
si en verdad están haciendo el rol como debe ser, si en verdad esos gerentes están cumpliendo. Un presidente de organización no debe sentir tranquilidad hasta que no vea encaminado la organización, hasta que no vea encaminada la empresa, hasta que descubra y se dé cuenta que los gerentes en verdad están casados con la organización y que se dé cuenta que a él no lo van a engañar. A un presidente de una organización, cuando tiene una alta intuición, es muy difícil que un gerente le venga a caer a mentira. Es muy difícil. Indistintamente que no sea experto en el área, pero la intuición lo hace pensar que ese gerente no está dando la información correcta como debe ser. Porque ese es el cuidado que hay que tener. El fracaso nos puede llevar porque un presidente de una organización, a lo mejor, que es responsable, debe conocer perfectamente, por decir ese término, dicha organización, cómo funciona, cómo están funcionando, cómo están sus gerentes, qué resultados están dando los gerentes. Para evitar el fracaso a veces hay que tomar decisiones bastante fuertes. Si un gerente no está cumpliendo, ese gerente hay que destituirlo, porque eso va a traer como consecuencia el fracaso de la organización, el fracaso de un área. Si un área fracasa, en sí es una incidencia en todo el comportamiento de la organización. De manera que ese temor al fracaso siempre va a estar allí. Pero es una alerta que debe tener todo presidente de una organización. Es una alerta que debe tener todos los gerentes para evitar momentos de angustia e incertidumbre cuando las metas no se están cumpliendo, cuando no hay el recurso humano, cuando no hay los expertos que tienen que estar participando dentro de unas actividades bastante difíciles. Sí, hay que estudiar muy someramente, muy ampliamente a la organización para evitar el fracaso. Y una de las cosas muy importantes de manejar muchas estrategias para que el gerente o el talento humano se siente bien, hay que buscar otras alternativas donde el gerente, por ejemplo, cuide su salud, donde el gerente se sienta ganado, donde el gerente es una persona sana, para que en verdad sea más creativo y se pueda evitar el fracaso dentro de la organización. De manera, en conclusión, el fracaso siempre va a estar allí, latente. El fracaso va a permitir que el presidente o los que toman decisiones puedan estar alerta para que eso no suceda, y que si hay el fracaso, eso sirve de herramienta de aprendizaje y que la organización no se vea bloqueada. Si el producto, el bien o servicio no satisface la demanda de una sociedad, lógicamente que hay que pensar, estudiar qué es lo que quiere la sociedad. No lo que yo le voy a imponer, sino lo que quiere la sociedad. Eso para evitar el fracaso. Porque lo que necesitamos es una empresa, una organización que sea próspera, productiva y que sea eficiente y que dé beneficios tanto económicos como social y a la región y al Estado. De manera que estos tips del fracaso que siempre va a estar en las organizaciones, hay que estudiarlo muy bien de un punto de vista de la actuación de su personal, tanto interno, en cuanto a conocerla bien, como la actuación que debe conocer el personal, especialmente los gerentes, de su entorno. Espero que estos tips sobre el temor del fracaso en las organizaciones siempre va a estar allí, va a permitir que ese temor sea transformado en algo positivo para el talento humano como para la organización. Muy buenas tardes.